Hola a todos, en esta ocasión les hablaré acerca de las cicatrices queloides y también de las cicatrices hipertróficas. Les hablaré acerca de sus diferencias, cómo se dan estas y cuáles son los diferentes tratamientos para las mismas. Soy el Dr. Apari y sígueme en este video. Las cicatrices hipertróficas o queloides son trastornos que se van a dar a nivel de unas células encargadas de la cicatrización. Estas células son los fibrocitos y los fibroblastos. Esta alteración en su proliferación va a producir estas cicatrices aberrantes que se van a dar en aquellas personas predispuestas después de un traumatismo, una inflamación, una quemadura, etc. Mientras las cicatrices hipertróficas no van a sobrepasar la zona de la lesión o la zona de la herida, las cicatrices queloides se caracterizan por sobrepasar esa zona de la herida y poder ocupar parte sana de la piel. Las cicatrices queloides generalmente se asocian a dolor y prurito, además que son desfigurantes y pueden afectar la función y calidad de vida. Además, los queloides tienen una alta tendencia a reaparecer luego de que son extraídas quirúrgicamente. En los individuos predispuestos que forman cicatrices hipertróficas o queloides, se va a evidenciar que esta alteración se va a dar a nivel de la capa reticular de la dermis, lo que ocasionaría la aparición de este tipo de cicatrices. En aquellas personas que tienen alta predisposición a formar cicatrices queloides, incluso las lesiones más leves podrían hacer que aparezcan estas en su piel, como por ejemplo una foliculitis cuando se infecta el folículo piloso o simplemente una picadura de algún insecto podría formar esta cicatriz queloide. Entonces, para poder determinar por qué se dan estas cicatrices, vamos a evidenciar que estas se pueden dar con afectación de cualquiera de las etapas de la cicatrización, ya sea en la etapa inflamatoria, proliferativa o de remodelación. Van a participar muchas sustancias inmunomoduladoras, también muchas células, y las alteraciones que se puedan dar en estos procesos van a producir este tipo de cicatrices. En aquellos pacientes que tengan esta predisposición genética, también se habla de las fuerzas de estiramiento, aquellas fuerzas que se encuentran en la piel y que van a tener o van a provocar estiramiento a nivel de las cicatrices, van a producir este tipo de cicatrices queloides o hipertróficas. Por ejemplo, estas fuerzas de estiramiento se evidencian a nivel de lo que sería la escápula o el tórax. Por tal motivo, este tipo de cicatrices son muy frecuentemente vistos en estas zonas. Por el contrario, en zonas donde hay poco estiramiento o pocas fuerzas de estiramiento, vamos a evidenciar que no se dan estas cicatrices, como por ejemplo en la región parietal del cuero cabelludo, la parte anterior de la pierna o a nivel del párpado. Entre otros factores predisponentes para formar cicatrices queloides, vamos a tener la edad joven, el embarazo y la hipertensión. La edad temprana se asocia a un mayor riesgo de sufrir o tener o presentar cicatrices queloides. Esto se ha visto mayormente entre la segunda y tercera década de la vida y por lo tanto se está relacionando, se busca sugerir una relación entre las hormonas que se puedan estar produciendo en esta etapa de la vida con respecto a formar cicatrices queloides. Con respecto al embarazo, se ha evidenciado el empeoramiento de las cicatrices queloides de aquellas mujeres que se encuentran en el embarazo. Por tal motivo también se le ha relacionado a formar cicatrices queloides o al empeoramiento de las mismas con el aumento de los estrógenos. Con respecto a la hipertensión arterial, se le ha relacionado a esta las cicatrices queloides e hipertróficas debido a que esta hipertensión causaría daño a nivel del endotelio vascular, es decir, del revestimiento interno de los vasos sanguíneos, haciendo que aumente su permeabilidad. Esto permitiría que células que no deberían pasar durante un proceso cicatricial o de una herida y algunos factores también inflamatorios harían que esto aumente mayormente la inflamación local a nivel del lecho cicatricial. Las cicatrices hipertróficas o queloides se caracterizan por el eritema que presentan, es decir, tienen una coloración medio rojiza, presentan cierta elevación, además son induradas, es decir, medio duras, y además por contar con una superficie brillante. En personas blancas incluso se nota muy característicamente una coloración rojiza de la misma, o negro o violáceo en personas de tez morena. Con respecto a las diferencias entre estos dos tipos de cicatrices, vamos a evidenciar que el crecimiento horizontal va a ser desmedido con respecto a las cicatrices queloides y esto lo diferenciará con respecto a las cicatrices hipertróficas. Y otra característica importante es que mientras las cicatrices hipertróficas van desarrollándose y llega a un punto donde luego van a regresionar, es decir, van a disminuir su volumen, con respecto a las cicatrices queloides, estas van a tener un crecimiento continuo. Las cicatrices hipertróficas normalmente van a tener un crecimiento
unas cuantas semanas, y en aquellos pacientes que no tengan ningún factor predisponente a formarlas, pues a lo mucho van a desarrollarse entre 3 a 6 meses. Luego de eso alcanzarán un periodo de meseta y luego la regresión de la cicatriz. Pero en aquellos pacientes que tengan pues factores predisponentes, como por ejemplo una zona de estiramiento continuo, pues producirá el crecimiento continuo de esta cicatriz hipertrófica. Por ejemplo, en aquellos pacientes que han sido operados de algún tipo de cirugía ortopédica, y cuando estas cicatrices o se dan estas cicatrices en zonas de estiramiento, estas van a seguir creciendo y generando pues contracción en esa zona, que incluso pues podría condicionar a que ese paciente pues reciba una cirugía nuevamente. Las cicatrices hipertróficas pueden ser lineales, como por ejemplo en aquellas cicatrices quirúrgicas, o también pueden ser multiformes con respecto a estas cicatrices que se forman por ejemplo en una quemadura. Las cicatrices queloides pueden tomar forma nodular, forma de mariposa o una forma de hongo o coliflor. La forma que está presente dependerá del sitio de la lesión y además pues si el paciente tiene factores predisponentes. Con respecto a los síntomas, generalmente estas van a causar dolor y prurito, siendo más frecuente y de mayor intensidad en las cicatrices queloides. Con respecto al diagnóstico de este tipo de cicatrices, básicamente es pues al examen físico al observarlas, y también tiene que ver con la historia clínica que se le va a desarrollar al paciente para poder averiguar si tiene factores predisponentes que hayan hecho que aparezcan este tipo de cicatrices. En algunas situaciones es un poco difícil poder diferenciar entre una cicatriz hipertrófica y una cicatriz queloide. Por tal motivo se han desarrollado algunas escalas que el profesional médico conoce y las emplea para poder hacer un diagnóstico preciso. En raras ocasiones es necesario realizar biopsia de estas cicatrices en caso de tener duda al respecto de su origen. Con respecto al tratamiento, voy a separar en dos partes, uno que sería el tratamiento para las cicatrices hipertróficas y otro para el tratamiento de las cicatrices queloides. Debido a que las cicatrices hipertróficas no son muy agresivas, generalmente estas se resuelven con tratamiento conservador. Solo en algunas ocasiones, como por ejemplo en aquellas cirugías ortopédicas y estas cicatrices puedan causar contracción, será necesario realizar un tratamiento quirúrgico. Con respecto al tratamiento conservador de las cicatrices hipertróficas, vamos a utilizar lo que sería pues la aplicación de corticosteroides tópicos o intralesionales, el tratamiento de compresión y las láminas de gel. Una alternativa es cubrir la cicatriz hipertrófica con un pequeño esparadrapo o una pequeña cinta de yeso y colocar en el interior de la misma pues un corticoide, haciendo cierta compresión en la cicatriz, y esto pues hacerla perdurar por un periodo de 3 meses, cambiando la cinta entre cada 24 o 48 horas, tratando de que el contacto de la cinta con la piel sana sea lo más mínimo posible. En algunos países ya venden las cintas con el corticoide en sí entre sus componentes de la cinta que se van a aplicar a nivel de la cicatriz hipertrófica, como por ejemplo la fludroxicortina, este corticoide que irá ahí en la misma cinta y se podrá colocar encima de la cicatriz hipertrófica. Otra alternativa es la aplicación tópica o intralesional de un corticoide. Para esto se podría utilizar entre 2.5 a 10 miligramos de la triamcinolona, que es el corticoide, y se aplicará en la cicatriz. Esta pues va a disminuir va a reducir la inflamación de la cicatriz y además va a degradar los productos del colágeno. Esta se puede repetir cada mes y esto pues se ha visto que da efectos muy notorios. Y por último, otra alternativa es aplicar corticoides en crema de alta potencia a nivel de lo que sería pues la cicatriz hipertrófica, pero para que esta dé efectos tendríamos que aplicarla pues 4 veces al día para que pueda presentar efectos muy similares a la aplicación de la cinta o yeso a nivel de la cicatriz hipertrófica. Con respecto a las cicatrices hipertróficas lineales o aquellas pequeñas, se podría desarrollar la cirugía que va a consistir en la extirpación de la cicatriz y a la vez procurando disminuir la tensión de la herida donde se va a desarrollar la cirugía. La idea de esto es pues hacer este tipo de cirugías ya sea por motivos estéticos o cuando está produciendo una contractura, como por ejemplo en aquellas operaciones de tipo ortopédico. La idea de estas cirugías no solamente es extirpar la cicatriz hipertrófica, sino también buscar la forma de que la tensión en la herida que va a quedar sea la mínima posible, para lo cual pues se podría utilizar algún tipo de colgajo o por ejemplo una técnica que se llama cetaplastía. Si este video pues alcanza siquiera unos 100 me gusta,
prometo hacerles otros videos acerca de otras alternativas terapéuticas para tratar las cicatrices hipertróficas. Con respecto al tratamiento de las cicatrices queloides, lo principal es determinar la gravedad de esta cicatriz y evaluar si el tratamiento conservador será eficaz para tratarla. Los objetivos del tratamiento de las cicatrices queloides es disminuir la inflamación, mejorar la estética de la misma y tratar de evitar las recurrencias. Con respecto a las cicatrices queloides de pequeño o moderado tamaño, estas que no llegan a pasar los 20 centímetros cuadrados de área, será muy importante pues intentar utilizar las medidas conservadoras, como por ejemplo pues las inyecciones intralesionales con corticoides, el tratamiento con yeso o cintas, como ya les había mencionado en el caso del tratamiento de las cicatrices hipertróficas. Con respecto a la aplicación de corticoides intralesionales, bueno, se sugiere la inyección de la misma a nivel de este tipo de cicatrices, pero además asociándolas pues al tratamiento con lo que sería el yeso o las láminas a nivel de la cicatriz queloide. Con respecto al tratamiento quirúrgico de este tipo de cicatrices, será importante pues considerar la alta recurrencia o alta aparición nuevamente de este mismo tipo de cicatriz luego de la cirugía de la misma, la cual pues muchos lo hacen por motivos estéticos. Es importante que luego de la cirugía de este tipo de cicatriz se pueda aplicar pues ya sea radioterapia o algún tipo de cinta o de yeso que se le pueda colocar encima para de esta manera poder prevenir que se vuelva a aparecer este tipo de cicatriz. Luego de la cirugía será muy importante que estos pacientes reciban radioterapia, lo cual pues hará que disminuya la producción de vasos sanguíneos y por ende también la inflamación a nivel de la cicatriz. Muchas gracias a todos por seguir este canal y ver este video. Si les gustó no se olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Ya estaré subiendo otros videos. Hasta pronto.